Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces. Estamos hablando sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 18. Recordemos que en la división que hacen muchos de los estudiosos nos dicen que el 17, 18, 19, 20 y 21 son un apéndice, ¿verdad?, de este libro. Otros, sin embargo, nos hablan y nos dicen que tienen mucha relación. Así el 17 mismo también nos está hablando de lo que habíamos dejado ya en el capítulo anterior, que había comenzado con el 13, 14, 15, 16 de la misma historia de Sansón. Bueno, hay muchos elementos muy interesantes, pero sigamos con nuestra historia. El capítulo 18, hoy hablamos la tribu de Dan en busca de un territorio. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En aquel tiempo no había rey en Israel. Ya sabemos lo que significa, no había rey en Israel. Aquí comenzamos también ya a hablar de un deseo de la monarquía. Esto es lo que el autor sagrado está queriendo transmitir, sobre todo aquellos que están a favor de la monarquía. Nos dicen, no había rey y por lo tanto, todo lo que va a venir a continuación de esta narración nos mostrará situaciones difíciles, situaciones de desgracias y por lo tanto con esto nos está diciendo en línea al pueblo, que haga pensar y que dirija verdaderamente a la comunidad. En fin, son elementos muy interesantes que nos hacen pensar, ¿verdad?, en lo que significa el rey, o sea, la monarquía dentro de la organización de Israel. Y por aquel entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde establecerse, porque hasta ese momento no le había tocado ninguna herencia entre las tribus de Israel. Por eso los danitas enviaron a 5 hombres de sus clanes, hombres valientes de Zorá y Estaol, para recorrer y explorar el país. Vayan a explorar el país, le dijeron. Los hombres llegaron a la montaña en Efraín hasta la casa de Micá y se quedaron allí a pasar la noche. Como estaban cerca de la casa de Micá, reconocieron la voz del joven levita. Entonces se le acercaron y le dijeron, ¿quién te ha traído por aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué es lo que tienes aquí? Él le respondió, Micá me ha contratado así y así. Me ha tomado a sueldo y yo soy su sacerdote. Ellos le dijeron, consulta entonces a Dios para que sepamos si este viaje llegará a feliz término. El sacerdote le respondió, vayan en paz, porque el viaje que han emprendido está bajo la mirada del Señor. Los 5 hombres partieron y llegaron a Lais.
Allí vieron que la gente del lugar vivía segura, tranquila y confiada, a la manera de los sidonios. Nadie infligía el menor agravio a la población, ejerciendo la autoridad despóticamente. Además, estaban alejados de los sidonios y no dependían de nadie. Al regresar a Zorá y Estaol, donde estaban sus hermanos, estos les dijeron: ¿qué noticias traen? Subamos ahora mismo contra ellos. Le respondieron: porque la región que acabamos de ver es excelente. ¿Por qué se quedan quietos? No duden ni un instante en ir a conquistar aquel país. Apenas lleguen encontrarán gente tranquila y un terreno espacioso. Sí, Dios le ha puesto en las manos un país donde no falta nada de lo que pueden hacer sobre la tierra. Bueno, esta es la primera partecita que nos lleva del 1 hasta el 10. ¿Qué es lo que encontramos entonces aquí? Lo primero, los exploradores en casa de Micá, es decir, llegan hasta este lugar, hablan. Nosotros tenemos que saber y ubicarnos primero que los danitas están acosados también por el exterior y reducidos a un espacio vital. Es decir, los danitas que tienen esa partecita cerca de lo que después será la parte de la Palestina, o sea, de los filisteos sobre todo, ¿verdad? Hoy en día sería Gaza, sería la parte de la Palestina sobre el mar Mediterráneo, por donde entran los filisteos, donde se van también ellos asentando. Y por lo tanto, ellos se encuentran reducidos con ese espacio vital y totalmente insuficiente. Este es el primer problema que nosotros encontramos, por lo menos dentro de un contexto histórico. Se encuentra de esta manera la tribu de Dan. Insuficiente y por lo tanto ellos son constreñidos a emigrar. Entonces ubicamos la situación histórica, ubicamos lo que está sucediendo con la tribu de Dan, que tienen que emigrar. Ahora, con estos acontecimientos que van sucediendo, se tienen ya los elementos de juicio para entender la expresión ambigua que nosotros encontramos aquí, de que no le había tocado hasta entonces heredad en medio de las otras tribus de Israel. Eso es lo que nosotros encontramos entonces en el libro. Vamos a mirar un poco en el libro de Josué. No les ha tocado, dice en el capítulo 19, por lo menos así se le presenta a la tribu de Dan. O sea que todavía no se les había repartido. Versículo 40 al 48 dice: la séptima suerte le tocó a los clanes de la tribu de Dan. El territorio de su herencia comprendía Zorá, Estaol, Ir, Shemes, Salbim, Ayalón, Atlá, Elón, Timná, Ecrón, El Tequé, Gibetón, Baalat, Yehud, Beneberak, Gad, Rimón, Mejá, Yarcón y Racón, con el territorio que está enfrente de Joppe. Pero aquel territorio resultaba demasiado estrecho, dice, para los hijos de Dan, y por eso subieron a atacar a Lesem. La tomaron y la pasaron al filo de la espada, y una vez que la ocuparon se establecieron en ella, llamándolo Dan, con el nombre de su padre. Esta fue la herencia de los clanes de la tribu de Dan, las ciudades y sus poblados. Entonces la tribu de Dan, eso es lo que nos dice aquí el capítulo 19 del libro de Josué, del 40 al 48. Y entonces de aquí viene esto que dice que no le había tocado hasta entonces heredad en medio de las otras tribus de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Jueves Santo, el Papa salió desde la parte trasera de la Basílica de San Pedro para celebrar la misa crismal, en la que bendijo los óleos sagrados que se utilizarán en la diócesis de Roma durante todo el año. Cada año, el Papa dirige su homilía del Jueves Santo a los sacerdotes que renuevan sus votos en este mismo día. Este año describió 3 formas de idolatría oculta que impiden a los sacerdotes vivir plenamente su vocación, la primera de las cuales es lo que él llama mundanidad espiritual.
che una proposta di vita e una cultura dell'effimero, una cultura dell'apparenza, una cultura del maquillage. Un sacerdote mondano non è altro che un pagano clericalizzato. Luego, el Papa habló sobre otras dos formas de idolatría sacerdotal: estar excesivamente preocupado por los números y los resultados, y la obsesión por el funcionalismo que cierra a los sacerdotes a la voluntad y al misterio de Dios. Il sacerdote con mentalità funzionalista ha il proprio nutrimento, che è il suo ego. Nel funzionalismo lasciamo da parte l'adorazione al Padre nelle piccole e grandi cose della nostra vita e ci compacciamo dell'efficacia dei nostri programmi. Tras escuchar al Papa, los sacerdotes presentes se pusieron en pie para renovar sus votos. Santo di Dio. Sì, lo voglio. El Papa bendijo los óleos sagrados. Los 3 vasos contienen el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma, que se utiliza en los bautismos, las ordenaciones de sacerdotes y obispos y las consagraciones de iglesias y altares. Un diácono mezclaba el bálsamo con el aceite de oliva puro para producir el crisma. Después, el Papa soplaba sobre el crisma antes de pronunciar la bendición con los obispos y cardenales presentes. Tras la misa llevaron los óleos por la Basílica de San Pedro, mientras que el Papa salía por la parte trasera para prepararse para un fin de semana lleno de ceremonias de cara a la Semana Santa. El Papa Francisco lavará los pies este Jueves Santo a 12 prisioneros de la cárcel de Civitavecchia, a las afueras de Roma. El capellán de la cárcel ha agradecido al Papa elegir otra vez una periferia existencial para lanzar un mensaje de cercanía y esperanza. Será la 6ª vez que Francisco celebra el Jueves Santo en una cárcel. En 2019 lavó los pies de 12 prisioneros de Velletri. En 2018 en la cárcel de Regina Coeli. En 2017 lo hizo en Paliano. En 2015 con los prisioneros de Revivia. Y en 2013, su primera vez como Papa, en el centro de menores de Casal de Marmo. Es una costumbre que tiene y que ya hacía como obispo de Buenos Aires. En 2021, en vez de ir a un centro correccional, visitó al cardenal Angelo Becciu, salpicado por varios supuestos casos de corrupción. Y en 2020, en lo peor de la pandemia, canceló sus actividades. Jesús fue crucificado en Jerusalén hace más de 2000 años. Y aunque las imágenes de Cristo en la cruz están presentes en las iglesias cristianas, hay mucho que conocer sobre su crucifixión y la sociedad que lo condenó. El libro La cruz y el látigo explica cómo eran los castigos públicos en la sociedad romana y ofrece datos de contexto para que una audiencia como la actual pueda entender mejor lo que pasó. Era una sociedad que atribuía un valor diferente a la vida humana en función de la situación jurídica de la persona. Sobre todo querían suprimir a las personas que eran difíciles para el Estado, que eran consideradas monstruos de alguna manera, y los no romanos entraban en esta categoría. Jesús no era romano y por eso le ocurrió esto. La historiadora Alessia Muliere afirma que, aunque la crucifixión era una práctica conocida en la época del Imperio Romano, hay pocos detalles sobre la crucifixión de Cristo. Cree que es por la falta de imágenes de Jesús en los años posteriores a su muerte. Es difícil encontrar fuentes visuales, solo tenemos las del siglo V después de Cristo. Podría ser por respeto a la figura de Cristo. Antes la gente tenía miedo de producir imágenes de Jesucristo. Por ello, dice que es posible que Jesús fuera crucificado así, en una estructura en forma de T en lugar de en la imagen tradicional de una cruz, y con los clavos insertados en sus muñecas en lugar de en las manos, como se solía hacer. Mulier añade que durante su procesión al Calvario es probable que Jesús solo llevara una parte de la cruz en la que fue colgado. Venían atados al patíbulum, el tronco horizontal que formaba parte de la cruz. Les desnudaban y luego les golpeaban mientras caminaban hacia el sitio donde iban a ser castigados. Aunque es mucho lo que se ha perdido de la antigua Jerusalén, historiadores como Mulier les satisface saber que ha habido recientes descubrimientos arqueológicos en Tierra Santa. Aún así, dicen que aún queda mucho por descubrir sobre el mundo en el que vivió y murió Jesús. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños,
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Se desperta, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de
Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando estos capítulos 17 y 18. Ahora estamos entrando también en este capítulo 18, donde nos habla de la migración de los danitas, la tribu de Dan que busca un territorio. Están entonces emigrando, decíamos, según el libro de Josué 19, 40, 48, que no le había tocado hasta entonces heredad en medio de las otras tribus de Israel. Es una situación bastante difícil, complicada, se sienten desde el exterior sobre todo, también bien apretaditos, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, el territorio muy pequeño. Por lo tanto, 5 hombres del clan de Sorá y Estaol fueron escogidos y enviados a explorar la tierra en busca de un territorio donde ellos puedan colocar cierto número de danitas. Comienzan a investigar. 5 hombres van detrás de esto. Y en su viaje hacia el norte pasaron por los montes de Efraín y llegaron a esta villa, es decir, a este lugar del caserío donde estaba la casa de Micá. Y pasaron allí la noche. Bueno, entonces este es el recorrido, vienen los 5 espías, tienen que ir hacia el norte, tienen que ir a mirar. En el 17:8 justamente nos decía eso. Ellos van, este hombre había dejado la ciudad de Belén de Judá tratando de encontrar un sitio donde residir. Llegó a la montaña de Judá y mientras iba de camino dio con la casa de Micá, estos espías. Y pasan la noche en ese lugar, ya que en el trance de proseguir su viaje reconocieron la voz de este joven levita o porque le habían tratado personalmente en su región. Entonces todo esto deja de una manera abierta para que nosotros podamos entender. O porque fueron también sorprendidos al oír la voz de un hombre que hablaba con el mismo acento que ellos. Entraron en conversación con él, que les informó de los buenos tratos que le daba Micá, a quien servía como sacerdote. Era levita, mejor dicho, ¿verdad? O sea, de la tribu de Leví. Porque los levitas eran expertos en el arte de la consultación. Le pidieron que consultaran a Yahvé acerca del éxito de su viaje. El levita lo hizo, no se dice qué rito empleó, dándoles una respuesta ambigua, que ellos interpretaron como de buen augurio. Debe descartarse la opinión que algunas veces algunos, ¿verdad?, en su exégesis dicen, según la cual el levita consultó a cosas negativas, a cosas del mal, de quién fue la respuesta. Bueno, hay de todo un poco, ¿verdad?, en la interpretación también, pero es una respuesta muy ambigua. Simplemente él les dijo que les diría, ellos le dijeron, consulta entonces a Dios, le dice, consulta entonces a Dios, para que sepamos si este viaje llegará a feliz término. El sacerdote le respondió, vayan en paz porque el viaje que han emprendido está bajo la mirada del Señor. Simplemente esta es la respuesta. No es así directamente una respuesta negativa. Algunos incluso como que quieren interpretar, como que ha consultado al diablo, como que ha consultado al mal para dar una respuesta. Bueno, y desde aquí ellos reemprendieron, ¿verdad? En el versículo 7 vuelve, dice, a reemprender. Los 5 hombres partieron y llegaron a Lais. Allí vieron que la gente del lugar vivía segura, tranquila y confiada a la manera de los sidonios. Eso nos va presentando aquí. Los 5 exploradores entonces continúan su viaje, van en busca de esta tierra. Ellos saben muy bien que tienen una misión, tienen que ir a explorar y conocer, siempre en dirección al norte, hasta llegar a Lais, ciudad situada en las fuentes del Jordán, a 5 kilómetros de Banias, que sería Cesarea de Filipo. Es la actual Dan también, que nosotros conocemos toda esa zona, ¿verdad? Los danitas, entonces, imagínense, bien del sur van subiendo hacia el norte. Es el actual Tel el Kadí. Allí nace el manantial que da origen al río Jordán. Nar el Ledán, que conserva el nombre que se dio más tarde a la ciudad de Dan.
en memoria de su conquista por los danitas. La ciudad, situada en una llanura y con abundancia de agua, era muy rica, no faltando nada de cuanto produce la tierra. Sus habitantes vivían en paz y seguridad en esta zona, a la manera de los sidonios, es decir, los habitantes de Fenicia. Los habitantes de Fenicia que se encontraban en esa zona. Imagínense entonces hasta dónde están llegando los fenicios, en la parte norte de Israel. Ellos vivían tranquilos y confiados, y tal vez la ciudad fuera colonia justamente de los de Sidón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es
tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar como Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor
en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de los jueces. Nos encontramos en este momento mirando el capítulo 18. La tribu de Dan que está buscando un territorio, están enviando a estos espías, ellos van caminando, llegan hasta el norte, lo que nosotros hoy conocemos como la parte de bien del sur, bien del norte, que es donde nace el río Jordán, las fuentes. Son hermosos lugares aquí, toda esa región. Y claro, está muy irrigada también por la naciente, el agua del río Jordán, el Jordán, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos de esta manera. Y también aquí nos está comentando que tal vez era toda una colonia influenciada por los sidonios, porque dice, al modo de los sidonios vivían esta gente. Pero en caso de ataque por sorpresa no era fácil a la metrópoli prestarle ayuda por hallarse a una distancia de 50 kilómetros y por mediar entre ambas ciudades la depresión del Nar el Litani. Con respecto a los estados arameos que se encontraban en esa región al este, Lais no mantenía ninguna relación con ellos. Los 5 exploradores comprendieron las ventajas que ofrecía el terreno para la emigración. Ellos van, miran, entienden, se dan cuenta que nadie los puede ayudar también. Hay una depresión ciertamente, porque comienzan ya también las montañas de lo que luego será Siria, nos encontramos ahí enseguida. Es un territorio muy lindo, muy hermoso, colinas, montañas incluso que comienzan. Y después está la parte de la depresión, ¿verdad? Entonces, son también situaciones o lugares bien difíciles de acceder, o sea, el movimiento no era fácil en esos lugares. Imagínense en aquel tiempo cómo sería. Así de tan de moya, lleva la recuejan más, pero imagínense. Y bueno, ellos van, exploran, miran, quieren saber. Y aquí entonces encontramos desde el 8, versículo 8 al 13, comienzan ellos al regresar a Zorá y Estaol. Es decir, en este versículo 8 ya podemos encontrar y decir que ellos están volviendo donde estaban sus hermanos. Le dijeron, ¿qué noticias traen? Subamos ahora mismo contra ellos, trae como noticia. Le respondieron, porque la región que acabamos de ver es excelente. ¿Por qué se quedan quietos? Dale fuerza, vamos entonces, enseguida. No duden ni un instante en ir a conquistar aquel país. Apenas lleguen encontrarán gente tranquila y un terreno espacioso. Sí, Dios le ha puesto en las manos un país donde no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. ¿Se dan cuenta entonces? La riqueza también de ese lugar, la riqueza de esa tierra. Como decíamos, están las fuentes, de ahí nace incluso el Jordán, el río Jordán. Ahora, a las preguntas, por lo tanto, que le están haciendo sus compatriotas, más o menos cómo se presenta, ellos responden que el territorio era rico y fácil de conquistar. Primer elemento. Es cuestión de irnos, es cuestión de entonces movernos, porque es fácil de conquistar. El laconismo de la respuesta, según el texto hebraico, contrasta con la larga descripción que hacen los códigos posteriores, ¿verdad? Donde nosotros encontramos de las condiciones de vida que han observado en Lais. Según el libro de los Números, la tribu de Dan contaba con más de 60.000 hombres aptos para las armas. Esto indica que no todos los danitas emigraron a Lais, sino únicamente parte del clan residente en Zorá y Estaol. Vamos a mirar entonces el libro de los Números.
que ya hemos estudiado, en el capítulo 1 del libro de los números, encontramos la cantidad, ¿verdad? Cuando se pasa revista, que tienen que contar cuántos son, nos dice en el 1:39. En la lista de los descendientes de Dan por clanes y familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, los aptos para la guerra, fueron registrados 62.700 hombres, nos dice aquí, ¿verdad? Luego, en el 26:43 del libro de los números, con el segundo censo, 26:43, dice, todos los clanes de los sumitas, etc. 26:43, ahí está. Comprendían 64.400 en este censo. Ahora, la tribu de Dan contaba con más de 60.000 hombres aptos para las armas. Esto indica que no todos los danitas bajaron, solamente los que estaban en Sora y Estaol. La primera etapa fue Kiriat Yarim. Esta es la primera etapa, 15 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Actualmente se llama Abu Ghosh. Nahanet Dan significa campamento de Dan. Su emplazamiento no puede determinarse de manera exacta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada, estamos iniciando nuestro triduo pascual con este Jueves Santo. La palabra del Señor pedagógicamente nos acompaña a celebrar en esta Semana Santa estos 3 días más importantes de nuestra Semana Santa. El Jueves Santo, que significa para nosotros la institución de la Eucaristía. Escuchamos esta primera lectura que nos acompaña desde el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 12 del 1 al 8, luego del 11 al 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principal de los meses.
Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esa noche comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y verduras amargas. Así continúa esta hermosa lectura. Es el momento en el que ellos están celebrando la Pascua, es decir, el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud hacia la liberación. El pueblo de Israel obedece al Señor y lo hacen como siempre en un encuentro fraterno, en un encuentro de comunidad. Comunidad Haisha, iglesia, que quiere decir Peatiguazú, siempre procuramos estar juntos, unidos, porque esta es la única manera en que podamos hacer un camino, en que nosotros podemos hacer verdaderamente un camino de liberación, de salir de la esclavitud hacia esta libertad que nos ofrece el Señor. Y luego está el aspecto del compartir. Queridos amigos, es tan importante que nos encontremos como familia. Es tan importante que nosotros celebremos nuestra liberación, pero porque caminamos juntos. Significa ese encuentro verdadero de fraternidad, ese encuentro verdadero de familia. Ya llevaré baraña y na llevas a pecha ñamoñepnu, con ese hermoso momento en que nosotros como familia hacemos el camino hacia nuestra Pascua. Que la bendición del Señor nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos.
El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, tan lindo de los jueces. Ahora, desde el 18, 14 al 26, nosotros nos vamos a encontrar con la migración ya que van a realizar los danitas. Partieron de Zorá y Estaol 600 hombres del clan de los danitas, cada uno equipado con armas de guerra. Ellos subieron a acampar cerca de Kiriat Yarim, en Judá. Y por eso aquel lugar que se encuentra al oeste de Kiriat Yarim se llama hasta el día de hoy Campamento de Dan. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Mica. Entonces tomaron la palabra los 5 hombres que habían ido a explorar la región de Lais y dijeron a sus hermanos: ¿saben lo que hay en esas casas? Hay un efod, unos ídolos familiares y una estatua de metal fundido. Ahora vean qué tienen que hacer. Ellos se acercaron hasta allí, entraron en la casa de Mica, donde estaba el joven levita, y los saludaron. Y mientras los 600 hombres armados se quedaban de guardia ante la puerta de entrada, los 5 hombres que habían ido a explorar el país se introdujeron en la casa y tomaron la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares. Mientras tanto, el sacerdote permanecía de pie junto a la puerta de entrada, con los 600 hombres armados. Al ver que habían entrado en la casa de Mica y habían tomado la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares, el sacerdote les dijo: ¿qué están haciendo? Pero ellos replicaron: silencio, no digas una sola palabra y acompáñanos. Tú serás para nosotros un padre y un sacerdote. ¿Qué vale más para ti, ser sacerdote de la casa de un solo hombre o serlo de una tribu y un clan en Israel? El sacerdote se puso muy contento, tomó el efod, los ídolos familiares y la estatua y se incorporó a la tropa. Allí reanudaron marcha y fueron, luego de ponerse al frente a mujeres, niños, rebaños y equipaje. Ya se habían alejado de la casa de Mica cuando éste y sus vecinos dieron la alarma y persiguieron de cerca a los danitas. Como les iban gritando detrás, los danitas se dieron vuelta y preguntaron a Mica: ¿qué te pasa para gritar de esa manera? Él replicó: me quitan a mi Dios, el que yo me hice, y se llevan a mi sacerdote.
se van sin dejarme nada. Y encima me preguntan qué me pasa. Pero los danitas respondieron: no nos levantes la voz, de lo contrario algunos hombres irascibles acometerán contra ustedes y entonces perderán la vida, tú y tu familia. Luego los danitas siguieron su camino y Micá, viendo que eran más fuertes que él, dio la vuelta y se volvió a su casa. Bueno, esta es entonces la migración, están adueñándose y están llevando también estos hombres que llegaron con los 600, ¿verdad? Esta composición que nosotros encontramos en los versículos 1, versículos 16, sobre todo versículos 18, es muy singular lo que encontramos aquí. El sentido de esta perícopa dentro de nuestro estudio parece ser el siguiente. Habitaba Micá en un lugar, en una villa, ¿verdad?, donde se encuentran estas casas o caserío en el que las casas dispuestas en forma circular dejaban un patio, ¿verdad?, en el centro con la casa de Micá en el fondo del mismo y frente a la única puerta de entrada. Entonces toda esta es un poco también una forma de entender cómo se distribuía. Esto desde la arqueología sobre todo también podemos entender y podemos ver con las excavaciones cómo encontramos. Ahora, los 600 hombres se aglomeraron en la puerta del caserío donde saludaron y conversaron largamente aquí con este levita. Entre tanto, los 5 exploradores aprovecharon la coyuntura de hallarse el levita allí en conversación con ellos, con el grueso de la tropa para deslizarse hacia el interior del patio. Es decir, mientras ellos estaban hablando, algunos también de estos espías entran con ánimo de desvalijar el santuario instalado en la casa de Micá. Viendo ellos que el levita seguía en la puerta del caserío, se filtraron en la casa de Micá, llevándose la imagen tallada. A esto en hebreo, ¿verdad?, la imagen tallada, el famoso pesel, ¿verdad?, el pesel. Se llevan también el efod y los terafín, el ídolo de metal. Y de regreso, obligados a salir por la única puerta de acceso a la ciudad en donde se hallaba el levita, no pudieron evitar que éste se diera cuenta del robo que estaban haciendo y les increpaba diciendo: ¿qué hacen? Ellos y el grueso de los danitas le impusieron silencio y le invitaron a seguirle para ser su padre espiritual y sacerdote. Ahora, es interesante, ¿verdad?, porque aquí estas propuestas que le hicieron le parecieron más lucrativas de lo que ellos tenían y estaban haciendo ahí, ¿verdad?, con Micá. Por lo cual, entonces, él mismo cargó todos sus objetos religiosos y se fue con la tropa. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos conociendo, estamos viendo todo lo que está sucediendo aquí. Después veremos con más profundidad, porque vamos a seguir hablando sobre este detalle tan interesante que nos presenta el capítulo 18 del libro de los Jueces. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.